acuerdan del sueño que les conté hace unos días? De hecho, en la Torá los judíos dicen que son el pueblo elegido, que son el pueblo elegido. Juro por Dios que nos vais a temer hasta el día del juicio final. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! No es momento de seguir durmiendo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 5. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. El lugar en donde se encuentra la cúpula de la roca el día de hoy es el lugar en donde se encontraban el primer y el segundo templo. También es el lugar donde Dios le pidió a Abraham sacrificar a Isaac. Por años nos han enseñado que un día llegaría el anticristo y se sentaría en ese lugar. Sin embargo, quien está haciéndose pasar por Dios y no es Dios, es Alá. Y esa es la verdadera razón del conflicto en el que nos encontramos hoy día. No es un conflicto por tierras, no es un conflicto por libertad. Es una guerra entre los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. En Daniel 7:25 dice, y él hablará palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, que es un paralelo con lo que encontramos en Apocalipsis 13:5. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Sura 4, versículo 91. No hagáis pues amigos entre ellos hasta que hayan emigrado por Alá. Si cambian a propósito, apoderaos de ellos y matadles donde les encontréis. No aceptéis su amistad ni auxilio. ¿De quién está hablando? De lo que ellos consideran infieles, es decir, judíos y cristianos. Cuando estéis de viaje, no hay inconveniente en que abreviéis la Salah. Si teméis un ataque de los infieles son para vosotros un enemigo declarado. Sura 4, versículo 144. Combate pues por Alá, solo de ti eres responsable. Anima a los creyentes, puede que Alá contenga el ímpetu de los infieles. Alá dispone de más violencia y es más terrible en castigar. Respondiendo al comentario de mi hermana Maribel, ciertamente hay mucha confusión en esto que esta mujer describe. No sé si intencionalmente quiere confundir o simplemente es ella la que está confundida y como interpreta las escrituras simplemente confunde al resto. Yo tengo el estudio completo del libro de Daniel, completo, absolutamente, los 12 capítulos de mi canal de YouTube, en los cuales abordamos temas como, por ejemplo, la escatología, temas proféticos y escatológicos, que es lo que nos muestra Daniel a lo largo de sus 12 capítulos. Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, hermanos amados. Lo hemos estado realizando, los estudios bíblicos que recuerden 21 a 15 horario en Chile, todos los días, a través de las 4 plataformas, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Y citando 2 Tesalonicenses capítulo 2, está hablando el contexto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Aquel hombre de pecado, hijo de perdición, es exactamente el cual habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:15, donde habla de la abominación desoladora. Fíjense que la sombra es el Antiguo Testamento. Y Daniel habla de esa abominación desoladora que ocurrió también. Capítulo 9, capítulo 11, lo pueden ver. Insisto, están mis estudios en el canal de YouTube. Lo que habla esta dama es incorrecto. El anticristo se sentará en el templo. Y de ahí sacamos por conclusión a aquellos cristianos que sí estudiamos Biblia y solo Biblia y no divagamos en otros escritos como el Corán, en el cual cita también esta dama, para llevarnos a confusión. En la Biblia sí hay tal caso. Y sacamos por conclusión de aquella abominación desoladora de cual está la sombra en la historia del pueblo hebreo. Por ejemplo, Antíoco Epífanes. Pueden verlo en la historia, simplemente buscan en Google, hermanos. O vean los estudios que tengo ahí en mi canal de YouTube. Esa abominación desoladora ocurrirá nuevamente. Pero para que ocurra otra abominación desoladora, tiene que haber un templo.
un templo que no lo hay, que fue destruido en el año 70 después de Jesucristo. Profetizado en los primeros versículos de Mateo 24. Tiene que haber un templo para que haya una abominación desoladora. Tiene que haber un templo para que se siente aquel hombre que en 2 de Tesalonicenses dice la palabra que se hará pasar por Dios para que le adoren como a Dios. Daniel establece esos tiempos. El capítulo 9 establece el cumplimiento de la semana 70 y qué ocurrirá a mitad de semana. Hermanos amados, el anticristo es el que se manifiesta en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y cómo actuará en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel nos manifiesta junto con Apocalipsis. El último gobierno es un gobierno de los 10 dedos. El último gobierno es un gobierno de una alianza de 10 cuernos. Es mencionado en Daniel, es mencionado en Apocalipsis, y de ahí saldrá un cuerno pequeño. Y ahí la importancia de estar atentos a percibido de lo que está aconteciendo en el mundo y principalmente en un lugar, el reloj profético, Israel. Que Dios los bendiga. Recuerden, estudios bíblicos a diario, 21 a 15, horario en Chile. Están cordialmente invitados. Un abrazo. Bendiciones.